¿Qué tal? Esto es Mito Original, La Última Frontera. Estamos observando el mono en Acapulco, un petroglifo que tiene una fecha del calendario maya que es muy especial. Y pues la idea es como inspirarnos en esta fecha para captar que lo que llamamos inteligencia humana, o sea, el uso de las matemáticas de forma pues avanzada, eh, pues es muy antiguo. O sea, el conocimiento del ciclo sinódico de los planetas exacto, o sea, por tener la capacidad de poder medir grandes ciclos de tiempo de manera completamente exacta, pues requiere de mucha inteligencia. O sea, hoy muchas personas, pues como que no son tan amigas de las matemáticas, porque pues requiere de que en lugar de que tu cuerpo gaste energía en otras cosas, pues requiere que se vaya a tu cerebro y tu cuerpo va a necesitar gastar energía para entender esto. Y, y es muy sorprendente que en la antigüedad se conociera, y lo más sorprendente es que era global. O sea, todo el mundo usaba el calendario maya. O sea, ahorita es lo que vamos a estudiar, pero es importante tener esta referencia del mono de Acapulco, porque pues es un lugar bastante conocido, y esta obra pues es especial porque contiene el ciclo sinódico de Venus, del planeta Venus, exacto. O sea, exactamente el mismo número que usamos hoy para poder calcular el ciclo sinódico de Venus, que es 583.92, pues está contenido en esta obra, porque pues observamos 5 niveles de puntos, que es lo que llamamos la cuenta larga, la cual vamos a multiplicar por una cantidad de días especial, de acuerdo a un orden, y estos órdenes es 1, 20, 360, 7200 y 144.000, y el número que vamos a obtener son 5 números que vamos a sumar, y vamos a obtener un número de días a partir de un punto de origen. Y ahí es uno de los temas también importantes en cuanto a cuándo es el punto de origen. O sea, porque pues hay muchos, hay más de 100 que se han calculado, probablemente más bien se han calculado cientos, y se han hecho esfuerzos para identificar cuál es, porque pues no hay como una referencia tan clara. Sin embargo, el carbono 14, asociado a algunas fechas, nos ha ayudado a acercarnos a entender eh, como por qué zona, por qué época es. Y normalmente se maneja que empezó en 3114. Eso es lo que maneja la academia, lo que es lo más famoso. Sin embargo, pues hay otras propuestas más apegadas a las fuentes, con estudios como más recientes. Y bueno, la mía pues está basada en el estudio del arte rupestre de todo el mundo, en el estudio de textos antiguos, y es difícil que esté equivocada. O sea, porque vamos a ver que podemos hacer lecturas pues exactas, incluso de fenómenos astronómicos. Sin embargo, para poder hacer esta lectura necesitamos conocer muy bien simbólicamente este mecanismo, y conocer los mitos y leyendas y cómo se asocian a nuestra experiencia humana, para que podamos captar cómo leerlo, porque a final de cuentas son muchas formas en las que es expresada la cuenta larga a partir de, pues como de un mecanismo que estamos hablando, más que mecanismo de historias y leyendas, de cuentos que describen fenómenos astronómicos, y que eso en realidad es como
como lo que usamos para describir la experiencia humana. O sea, es como una poesía cósmica asociada con la inteligencia humana que vamos a, que vamos a usar para describir la experiencia humana de una manera como filosófica muy profunda. Y, y bueno, pues Venus corresponde en este modelo, que también es un modelo dinámico y que tiene niveles, pero digamos en una forma básica decimos que Venus corresponde al corazón y, y vamos a ver que hay otras obras que también nos muestran de una manera todavía más sorprendente el ciclo sinódico de Venus en África. Bueno, antes de viajar a África y a Colombia, donde vamos a estudiar dos obras sorprendentes, también en calendario maya, de fácil lectura, pues estamos viendo el mono de Acapulco y vamos a ver que el mono, una de sus características principales no solo es que el ciclo sinódico, 126 ciclos sinódicos del planeta Venus están contenidos en la fecha que nos muestra, tiene el símbolo de Venus en la mano. Esta fecha, de acuerdo a mi correlación, que nos señala el inicio del calendario maya, el 21 de enero del año 1121 a.C., nos está señalando que esta fecha es muy antigua y nos señala un 23 de diciembre del año 6607 a.C. Y es una fecha muy sorprendente porque está marcando exactamente 9000 años de la estrella de Belén. O sea, esta obra nos está señalando la estrella de Belén, que pueden estudiar en mi libro. Todas las culturas ancestrales usaron el calendario maya, pero lo vamos a ver también aquí con bastante detalle y pues es todo un tema, ¿no? Pero antes vamos a ver aquí que esta obra que tiene hecha en Acapulco tiene el símbolo de Venus hace más de 8600 años. Pues es un símbolo que vamos a ver en Teotihuacán, por ejemplo, muchos años después, hace cerca de 2000 años, poco menos, según la época de la obra. Teotihuacán generalmente se piensa que comenzó a ser construido como, pues según las etapas, porque seguro es muy antiguo, pero digamos, generalmente Teotihuacán se calcula que 200, 300 años antes de nuestra era, pues empezó ahí a surgir esta ciudad y pues ya para nuestra era, o sea, para el inicio, los primeros 200 años, 300, pues ya era como una gran imperio, metrópolis, ciudad cosmopolita, donde convivían muchas culturas, o lo que hoy llamamos muchas culturas, porque en realidad pues, en la antigüedad todos era la misma cultura. No por hablar otro idioma significa que hablas otra cultura, no porque vivas en otro país significa que no eres un ser humano, porque pues las fronteras son mentales y van cambiando, y así como hace 500 años las fronteras eran completamente diferentes, ahora en 500 años van a ser completamente distintas. Y pues lo que sí podemos ver es que el símbolo de Venus se mantuvo, es algo que sí es permanente en nuestra cultura, que es nuestra cultura, y podemos ver dos ejemplos en la parte, o sea, abajo del mono. Vamos a ver dos ejemplos de Teotihuacán, un mural y una obra en piedra, que pues están, no, vemos claramente el símbolo de Venus, las cinco puntas, y algo más reciente en Cacaxtla, más o menos hacia el año 700, entre el 700 y el 900 después de Cristo, se hizo un mural que es pues prácticamente el mural más importante que ha sobrevivido, que sepamos, mexicano.
todo un palacio sorprendente, y observamos un humano con color azul, el color de Huitzilopochtli, el color de Shiva, el color de la conciencia, y tiene a Venus en varias formas, o sea, las 5 puntas las vemos pues, por varios lugares, y exactamente igual que el mono, vamos a ver que en su mano izquierda está portando el símbolo de Venus. O sea, una obra 7000 años más tarde, más de 7000 años, 7500, 600, pues es sorprendente, o sea, es sorprendente que esa continuidad cultural, en este caso, la cola, nosotros lo identificamos como un mono, el de Acapulco. Sin embargo, en una cola muy similar, en Cacaxtla vemos claramente que es una cola de un escorpión, por lo que probablemente nos está señalando que Venus, hay una conjunción, alguna alineación asociada con Venus y la constelación de Escorpio, porque pues sabemos que en México la constelación de Escorpio se llamaba Colotl, que es escorpión, pues es el mismo nombre, ¿no? O sea, es el mismo animal, y aunque parezca muy coincidencia, pues en realidad difícilmente es una coincidencia. O sea, te podrían ocurrir 1000 cosas con ese dibujito, que pues que en México haya sido desde hace quién sabe cuánto muchísimo el alacrán. Como vamos a ver, el alacrán es algo muy antiguo, el escorpión, y pues es una de las constelaciones más importantes, aunque también de las complicadas, ¿no? En cierto sentido. Pero bueno, entonces vamos a estudiar una obra en África. Bueno, pues aquí estamos observando una obra que se localiza en África, en el desierto del Sahara, en el sur de Argelia, en Tassili, en un lugar donde las tribus, los pueblos bereber, los amazigh, los tuareg, pueblos nómadas muy antiguos, ya que es una de las regiones más antiguas del mundo habitadas por seres humanos. Había unas piedras muy especiales que durante por lo menos 15.000 años, probablemente más, se hicieron peregrinaciones como un lugar sagrado y se hicieron pinturas. Lo más increíble es que con el paso de los años se hizo una escritura, que es una de las escrituras más antiguas del mundo, o se calcula por las evidencias, ¿no? Que es una de las escrituras más antiguas del mundo, probablemente por lo menos 5000 años, 6000 como en Sumeria. Es esta que se llama la Tifinagh, y Tifinagh en realidad es calendario maya. O sea, es un código en calendario maya que, aunque otras personas han hecho sus propuestas de interpretación, pues ellos no conocen, no son expertos en calendario maya. Y la ventaja es que aquí en México pues, podemos observar estas imágenes sin tener que ir al lugar, porque es un lugar de restringido acceso, porque pues, está en una zona militarizada, y por suerte pues tenemos estas imágenes. Y en esta imagen encontramos una obra de calendario maya muy importante. De hecho encontramos varias, y nada más en esta pintura hay 3. Y hay otros códigos que al leer las pinturas podemos descifrarlos en un sentido más profundo que simplemente como letras de un abecedario hipotético. No porque no sea un abecedario, o sea, el calendario maya es lo que con el tiempo le vamos a llamar alfabeto, el calendario del México antiguo, pero obviamente estamos hablando de que al estudiar esto
no solo hablamos de un calendario y que alguien hiciera cuentas, ¿no? Matemáticas. Estamos hablando de que si este mecanismo es el calendario maya, significa que las primeras personas que llegaron a América hace 20, 30, 50 mil años ya conocían este mecanismo que fue utilizado en todo el mundo y que pues es muy sorprendente la inteligencia tan ancestral y el hecho de que hoy a muchas personas les costaría trabajo usar este calendario, pues dice algo, o sea, dice algo de una historia de 50, 60 y como vamos a ver realmente de por lo menos 100, o sea, las evidencias indican que esto ya hace 160.000 años estaba trabajando, hace 120.000 ya había una estandarización por lo menos, un avance en la inteligencia y pues hace 80.000 años ya estaba muy bien establecido. Esta obra tiene 3.500 años y es consistente con la fecha que estamos obteniendo, que también tiene 3.500 años. Sin embargo, realmente no es tan importante en este momento, en principio, cuál es la fecha. O sea, es una fecha, pero es un cálculo matemático. Y eso es lo que es más sorprendente. O sea, nos enseña, vamos a África y aprendemos cosas que sería difícil, que seguro están en códices mayas, pero no han sido identificados. Hay muchas cosas que no son identificadas todavía, pero que lo vamos a intentar aquí. Y la idea es que ustedes aprendan para que ustedes puedan pues, hacer sus propias investigaciones profundas, bien hechas. Y vamos a estudiar, antes de esta fecha vamos a estudiar otra fecha de este lugar. Ok, pues esta es una de las obras, la primera que vamos a estudiar, y es muy sorprendente. Es muy sorprendente porque observamos 4 puntos, un punto, 2 puntos, una raya y 2 puntos. 5 niveles que vamos a convertir a calendario maya haciendo la multiplicación. Y esto es muy sorprendente porque en el tercer nivel, o sea, al ir sumando de arriba para abajo, o sea, en el primer nivel 4 pactunes, multiplicamos por 144.000 para obtener 576.000. Luego sumamos el catún, 7.200. Y al sumar 2 tunes, 720, obtenemos 583.920. Es decir, 1000 veces exactamente el ciclo sinódico del planeta Venus. O sea, esto puede parecer menor, sin embargo, o sea, al esto ser una fecha del calendario maya, como vamos a ver, hay mucho más razones para poder decir esto. A nosotros estamos diciendo que las personas que llegaron a América ya conocían esto y que es algo súper, súper antiguo, o sea, que hace decenas de miles de años los seres humanos ya conocían el ciclo sinódico del planeta Venus. Esta obra tiene 3.500 años, que ya de por sí en África encontrar esta obra es un tesoro. Y es todavía más sorprendente porque podemos ver que si aumentamos 4 ciclos de 20 días, 4 winales, nos da exactamente los 584.000 días, que es un ciclo sinódico ajustado de Venus 1000 veces. Pero lo más sorprendente es que hacemos una suma de 42 días, de 22 días, o sea, otros 20 días más 2, y esos 584.022 días nos producen exactamente 1599 años de la Tierra. O sea, 1599 años de la Tierra exactos.
Y eso es muy sorprendente porque no solo estamos viendo que conocían el ciclo de Venus exacto, aquí lo están multiplicando 1000 veces, y eso nos permite usar esta matemática como decimal, o sea, que es sorprendente, y, y darnos cuenta que, o sea, si yo, la relación del ciclo de Venus y del ciclo de la Tierra es de 1 a 1.599. O sea, 1 a 1.599. Esa es la relación del ciclo de Venus con la Tierra. Y al darme 1599 años, o sea, 1.599, pues me está indicando que esta fecha lo que está señalando es la relación de Venus con la Tierra de una manera total, o sea, sabían estas personas exactamente, o sea, cuánto duraba el ciclo de la Tierra, porque para hacer este cálculo, pues lo divides entre 365.2422, que es el número que usamos ahora para hacer este tipo de cálculos, y es algo pues sorprendente, o sea, sin duda es algo que pues que hace esta una obra realmente pues como que nos sirve para estudiar el calendario maya de una manera muy profunda. O sea, este dibujo está señalando la relación de Venus-Tierra de una manera matemática muy avanzada. Es una matemática geométrica que vamos a estudiar y quizás entender. Y, y pues esperemos que esto algún día llegue a los libros de historia, a las academias, porque esto en sí, ya en sí, comprueba que conocían el ciclo de Venus, porque pues, no puede ser casualidad estos números. Y no puede ser que esto nos dé exactamente ciclos de la Tierra exactos, así sin ningún tipo de ajuste ni de día. Exactamente 1599 años, que nos está indicando la relación, digo, por los mismos números, ¿no? O sea, es lógico, pero el que podamos ver en la matemática el ciclo de Venus y luego, como al aumentar 102 días en este contexto, nos está dando exactamente la relación Venus-Tierra, no solo 5 a 8 como lo podemos encontrar en muchísimos lados, sino de una manera muy, muy exacta. Y bueno, ahora vamos a continuar viendo que en esta misma obra eh, hay otros ciclos sinódicos relacionados de otros planetas, que hay como más información que nos va a permitir aprender del calendario y, como les digo, comprobar que en África se usa el calendario maya y que pues, eso significa y vamos a estudiar una obra en Colombia. Quizás antes de seguir en esta obra en África, vamos a ir a la obra en Colombia porque es muy importante, así que no se pierdan el siguiente capítulo. ¿Qué tal? Esto es Mito Original, La Última Frontera. Estamos hablando sobre el calendario y sobre las etapas de la historia de México. El calendario mide ciclos de 520 años, como hemos estado viendo y vamos a seguir viendo. Y durante 520 años vamos a dar nombre a los años con 4 nombres, con 4 símbolos, y lo vamos a combinar con una rueda de 13 símbolos, de 13 números, perdón. 13 números, 4 símbolos, para formar ruedas de 52 años. 10 de estas ruedas son 520 años. Y aquí vemos básicamente en la parte de abajo 5 ruedas juntas, como van cambiando, y son ciclos de 2600 años. Y más o menos podemos ver que la rueda que usaron los mexicas
inició en 1038 a.C. O sea, más o menos su historia está contenida dentro de esta rueda, ¿no? Ya que ellos, ya bastante entrada la rueda, la Ciudad de México Tenochtitlan se funda en 1325 y la rueda inicia en 1038 después de Cristo. O sea, 300, poco menos de 300, poquito menos de 300 años, es lo que ya se estaba usando la rueda de caza y ellos empezaron a usarla y iban a hacer el cambio en 1558 y ya no se pudo porque pues ya estaba invadido el centro del país. Pero bueno, esa es la última rueda, la que estamos más familiarizados y es la que, como se perdió este aspecto del conocimiento del calendario, pues a pesar de que sabemos que en la zona maya sí se hizo el cambio a la nueva rueda de jaguar, a la nueva lagartija, de agua y de lluvia, y en la zona maya pues sí se hizo el cambio, hay evidencias, y en la zona mexica pues no. Pero pues la historia es mucho más larga en la parte de atrás y podemos regresar a antes, la época tolteca, precisamente prácticamente está contenida, según la información que tenemos, dentro de la rueda anterior a la rueda de caza, que es la rueda de viento. La rueda de viento es viento, es mono, y esa rueda fue la que fue utilizada por los toltecas. Esa rueda se utiliza desde el año 518 al año 1038. Entonces, entre el año 500 y el año 1000 más o menos es cuando se usa esta rueda y cuando transcurre la historia de los toltecas, que como vemos en este mapa pues prácticamente dominan tanto culturalmente como militarmente pues, casi todo el centro del país. Y pues básicamente esa rueda de viento nos habla de la época de los toltecas. Nosotros esta rueda, por ejemplo, la encontramos en Xochicalco y vemos que ellos también usaron la rueda de caza. O sea, Xochicalco es una zona que utiliza, o sea, su larga historia o su historia como se dio, como la podemos estudiar. Observamos que por lo menos se utilizaron estas dos ruedas, la de viento y la de caza. La rueda anterior a la de viento es la rueda de dragón. Sí, la rueda de dragón, y esa es la de Teotihuacán, ¿no? La rueda 1, por decirlo así. Y esa es más bien, me equivoqué hace rato, esa es la de mono, dragón mono, y la anterior es la de viento malinali, viento hierba torcida. Y aunque parece que no hay relación, pues sí hay relación, o sea, el viento y la hierba torcida que están enfrentados, pues lo que tuerce la hierba es el viento. O sea, el viento va torciendo la hierba y por eso hay una relación entre los símbolos enfrentados, como el águila y la serpiente, que se enfrentan en la bandera mexicana. Entonces, en Teotihuacán usan el símbolo, a ellos les toca prácticamente su época de gloria. Empieza en el año 2 antes de Cristo, empieza a regir en el 1 antes de Cristo y va a regir hasta el año 518 después de Cristo. O sea, prácticamente el nacimiento de Cristo durante 518 años, 519, tomando el año 0, va a regir esta rueda, que es prácticamente la que usa Teotihuacán. Es decir, esto lo necesitamos saber porque
generalmente cuando estudiamos estas culturas vamos a encontrar fechas o símbolos muy importantes relacionados con la rueda que a ellos les tocó vivir, ¿no? Como es lógico, el año que te toca vivir es el que más vas a escribir ese año. Y básicamente Teotihuacán inicia en la rueda anterior, en la rueda de Flor. O sea, porque inicia su historia realmente como 200, 300 años antes de Cristo, o por lo menos ya sabemos que había gente ahí, incluso probablemente antes, pero realmente su época de gloria puede estar señalada por la rueda de dragón. La rueda de transición, digamos la rueda de Flor, está asociada más con la cultura zapoteca, donde encontramos más evidencias que estudiaremos. Pero pues sí, la rueda de Flor es el periodo de transición entre los olmecas, o sea, el final de los olmecas, la última vez que usamos la rueda de Flor, que es la que iniciará en 2078, menos de 60 años. Vamos a estar ya cambiando esta rueda. Y fue la que es el periodo de transición olmeca-teotihuacán, ¿no? Y esa época es regida por Monte Albán, o sea, que pues normalmente pues, es un área más chica, realmente no se interpreta tanto como una cultura que, que cubrió todo el territorio, ¿no? Aunque pues es relativo, ¿no? Habría que ver, porque realmente esta es una cultura global, o sea, sí hay relación entre los pueblos. Y bueno, cuando llegamos a la época olmeca, tenemos la rueda de Flor, pero ahí en realidad, pues como es mucho, podemos decir que empieza por lo menos en el año 2000, pues por lo menos el 2600 antes de Cristo, ya hay como, pues, buenas evidencias. Por ejemplo, tenemos en Oxtotitlan, en Guerrero, tenemos la pintura del caballero de Quetzalcóatl, ¿no? Del caballero jaguar que está vestido de águila y sobre un trono de serpiente, ¿no? Entonces, sí sabemos que a ellos lo que llamamos la época olmeca, por lo menos les tocó vivir 3 ruedas y media, aunque obviamente, pues digamos que a ellos les tocó vivir desde el inicio, ¿no? Porque, pues, por lo menos por radiocarbono, hay evidencias de que digamos, en el año 3700 a.C. está esto de Oxtotitlan, y vamos a ver que hay evidencias de que está conectado con esto, ya en otro momento. Pero bueno, continuemos con el calendario. Ok, antes de seguir directamente con la matemática del calendario y revisando obras que cuentan con que podamos hacer una lectura, una vez que ya entendemos un poco cómo funciona el calendario, en especial la cruz de cargadores, entendemos el valor que tiene este símbolo y por qué podemos encontrarlo en distintas culturas. Encontramos a un águila, un pájaro, enfrentándose a una serpiente. En el caso de la cultura nórdica, pues observamos claramente que es una serpiente alada al centro que se enfrenta a la serpiente. O sea, es una serpiente, digamos, más pequeña, más delgada, que se enfrenta a una serpiente más gruesa, pero aparte cuenta con alas. Es el símbolo que identificamos nosotros con Quetzalcóatl. Entonces realmente es Quetzalcóatl, el bien y el mal, es un enfrentamiento, pero más que enfrentamiento, como podemos ver aquí, están entrelazadas y están produciendo lo que llamamos el yin yang, digamos, y eso lo entendemos mejor
cuando observamos una piedra mexicana que, aunque hay muchas evidencias de un águila enfrentándose no solo a una serpiente, sino a distintos animales o como otros pájaros, como podemos ver aquí en una imagen del códice, de un códice, que aunque es posterior, pues es igual, es el nopal, el águila, pero se está enfrentando a un pájaro, está comiendo un pájaro y va a tener distintos elementos simbólicos, pero uno de los más interesantes, el que famosamente se interpreta como que de ahí salió la bandera, es una piedra mexica, que lo vemos aquí en la esquina superior derecha. Vemos a un águila que come un símbolo que llamamos el Atla Chinoli, que es decir, agua quemada, agua y fuego. Entonces es la unión del agua y el fuego. ¿Y eso qué es? Pues eso eres tú y soy yo. A lo que me refiero es, el fuego es el fuego Kundalini, es decir, y cuando hablamos de Kundalini la gente cree que estás hablando de la India, pero en realidad son términos técnicos que podemos, una vez que ya los entiendes, los puedes utilizar sin estar refiriéndote a la India. Aunque también en la India, pues en cualquier lado que hay un ser humano, incluso quizás ciertos animales, podemos entender esto. O sea, la energía Kundalini es como la energía del fuego. Es el símbolo del fuego y es el fuego pero interior, y es como cuando necesitas activarte, cuando necesitas energía, más energía, pues activas ese fuego y aumenta la energía. Pero como todos sabemos, hay veces que tenemos demasiada energía, estamos demasiado inquietos y lo que necesitamos es relajarnos. A veces los pensamientos nos ponen un poco locos y precisamente el Kundalini, el fuego, no nada más es que suba la energía, sino también que baje por el frente en una energía que llamamos la microórbita, pero que también el propio Kundalini, digamos, los chakras no solo están, digamos, en la columna, sino también salen hacia el frente y se crea como un flujo energético en esta microórbita y pues, seguramente en otros aspectos del cuerpo, donde sube la energía y baja por adelante. Por adelante lo que baja es una cascada de agua que te relaja. O sea, esto en realidad va más allá porque pues, también a lo que alude son dos tipos de grandes tipos de caminos espirituales. El camino del canal de la columna de Shushuma, de Kundalini, y el camino al canal central del budismo, donde digamos es más como la energía del cielo que conectamos y que baja y que nos relaja. O sea, el budismo es más como cool y el hinduismo pues, es más de bailar, ¿no? Entonces, básicamente uno es el fuego y el otro es el agua, pero pues nosotros practicamos los dos para poder aprovechar ambos. Digo, cada uno en su contexto, pero digamos, tu cuerpo se beneficia cuando activas el fuego y también cuando le das agua. O sea, y aunque en un momento dado el propio fuego activa la propia agua y la propia agua activa el fuego, pues no está por demás por lo menos conocer los dos y si tienes la oportunidad de probarlos, pues qué mejor. Entonces, estamos viendo aquí, como les digo, una moneda romana, en primer lugar, del lado izquierdo, que se enfrenta a la serpiente, o sea, Roma, su época de gloria, incluye esto. La mitología nórdica, las runas, la escritura rúnica, en esta serpiente alada que se enfrenta a la serpiente. Obviamente en México tenemos la bandera y podemos revisar otras obras, pero prácticamente esta es la como más significativa del águila en el nopal, en la piedra, que come el Atlachinoli, ¿no? Y vamos a ver que también el águila come otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, está comiendo en un códice un pájaro, en esta otra piedra está comiendo un corazón. O sea,
y parece que en un momento dado no va a ser tan fácil leerlo porque pues come muchas cosas. El águila, un pájaro, un corazón, un atlachinoli, una serpiente, pero en realidad todo es el mismo símbolo, que en realidad es la vida. O sea, el águila en cierta forma representa obviamente el cielo y la serpiente representa la tierra. Entonces es la unión del cielo-tierra. Y en este sentido, en el México antiguo había dos órdenes de caballeros. Y aquí podemos ver estas dos órdenes de caballeros, que uno se viste de jaguar y tiene una bandera como vemos aquí con rayas negras, y otro se viste de águila. De hecho, un poquito en la esquina alcanzamos a ver una imagen de un humano vestido de águila, es el caballero águila, y podemos ver distintos símbolos que los identifican, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el águila que tiene un gorro de negro con puntos que representa las estrellas. Entonces estamos asociando el águila a la noche, porque representa precisamente, el águila representa la hora justo antes del amanecer. O sea, el amanecer es el buitre, pero el águila que es uno antes, símbolo antes, es como justo según se mire, pues el amanecer. Sí, en realidad es lo que representa el amanecer. Si lo tomamos como 20 horas, es así. Ya si lo tomamos a nivel de medir las estrellas en grandes ciclos de tiempo, tiene otra dinámica. Pero en principio es como la hora justo antes del amanecer. Y podemos ver que uno es bandera roja y otro es bandera negra. ¿Y eso qué nos dice? O sea, ¿por qué? ¿Qué podemos saber de eso? Bueno, la bandera roja en el águila sabemos que es la Shakti, representa el camino de la energía, el camino de Kundalini, el camino de la Madre Divina, el camino de la experiencia. Y mientras el jaguar, al mostrar la bandera negra, negra es el nombre de Shiva. Shiva significa negro. Eso significa Shiva, negro, que es negro. Entonces, pues este es Shiva, y por eso si tú miras a Shiva vas a ver que tiene su traje es piel de hecho es piel de leopardo, o sea, el jaguar de por allá, ¿no? Del animal león felino con manchas, que también es el asiento de meditación, ¿no? O sea, tanto simbólico, no nada más porque es un jaguar, estamos hablando de energía, pero obviamente también representa al animal. Pero en este caso estamos estudiando el modelo. Entonces tenemos a Shiva como un jaguar y a Shakti como una águila. Ok, entonces el calendario se relaciona con el ciclo de Venus. Es esencial esta relación, o sea, no puede ser entendido el calendario del México antiguo únicamente contando soles, porque entonces estarías como limitando, estudiándonos un pedacito del calendario. Y no es así. O sea, obviamente sí puedes estudiarlo nada más por el sol, pero digamos, los antiguos, pues, o sea, nada más estarías tomando uno y si no conoces el resto es difícil contextualizar qué significa eso. Cuando nada más tomas en cuenta el sol o alguna referencia, o sea, una vez que entiendes el mecanismo te das cuenta que toda la historia del mundo cabe en este mecanismo. Funciona, camina con esto, porque solo lo puedes saber si lo entiendes, si lo ubicas y lo empiezas a apreciar en el arte antiguo, pero no es fácil porque tienes que entenderlo bien, ¿no? Pero tampoco es nada difícil, porque una vez que ya lo entiendes, pues eso ya te sirve para muchas cosas. Y básicamente la clave, por un lado, es la relación de 8 años de la Tierra y 5 años de Venus, que eso ya en sí nos está generando un modelo de 5 aspectos, que es lo que nos va a llevar a los 5 soles, y esos 5 soles nos va a llevar a un ciclo de 26.000 años, que es lo que tarda la cúpula celeste en dar una vuelta. Es un poquito más, pero es la regla de medición con la que medimos y vamos a ver cuánto realmente mide.
o los antiguos, ¿no? Pero en realidad es algo más profundo que eso, nada más es una forma de que se puede usar, digamos, pero va más allá. O sea, no nada más es para medir la regla de precisión de los equinoccios, este calendario es más grande y tiene más función. Pero lo que es interesante es que cuando nosotros, digamos, hacemos el cálculo de cómo funciona este mecanismo, que es cuenta años de 365 días, aumenta un día cada 4 años, y esto nos produce una cantidad de días que cuando nosotros hacemos, incluimos el otro ajuste que es descontar 4 días cada 520 años, entonces esto nos genera el mecanismo, es decir, en 26.000 años el mecanismo genera 9.496.300 días. Y esto o sea, comparado al ciclo real de 26.000 años, hay una diferencia de 2.8 días cada 26.000 años. O sea, cada 26.000 años el Sol se va a desajustar aparentemente de este mecanismo 2.8 días. Pero eso también es nada más la forma que interpretamos nosotros el mecanismo, no significa que se esté desfasando realmente. O sea, si tú entiendes este desfase y lo observas en tu mecanismo y lo entiendes, porque sabes que así es, pues no hay problema. O sea, entiendes que estás en otra etapa y lo usas de otra manera. Ahora, lo que es increíble de esto es que cuando lo dividimos, este ciclo, el ciclo real de Venus, de 9.496.297 días en 26.000 años, obtenemos que en el ciclo de Venus nos está dando 16.263 ciclos más 6 días. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, nosotros vemos que el mecanismo se desfasa a 2.8 días, entonces quiere decir que, digamos, inicia el mecanismo, observamos dónde está Venus, lo tenemos como punto de referencia. 26, digamos, haces un templo y lo orientas hacia Venus. Y va a pasar tiempo, se va a empezar a desfasar en cuanto a la fecha que estás señalando del ciclo, y 26.000 años después, exactamente 3 días después de que se cumplan los 26.000 años, Venus va a estar en esa posición. Por lo menos en un sentido ideal matemático, ¿no? Porque los planetas también se afectan por en el ciclo a veces son más rápidos, a veces son más lentos, o sea, entonces esto estamos hablando como modelo, ¿no? Y luego ya hay la observación y el ajuste, que es lo humano, ¿no? Que también usamos los planetas. Entonces, lo interesante aquí también es que nosotros vemos que Mercurio en ese día, en ese tiempo, va a generar 82.006 ciclos y va a estar como corto por 2 días al ciclo de 26.000 años. O sea, básicamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, que prácticamente como nosotros vemos que el mecanismo está desincronizado 2.8 días, pues quiere decir que Mercurio está sincronizado con el mecanismo. O sea, quiere decir que prácticamente inicia el ciclo de 26.000 años, ves Mercurio, 26.000 años y Mercurio ahí va a estar. O sea, prácticamente el mismo día, es 0.8. O sea, se va a mover no ni siquiera un día completo. Entonces prácticamente va a estar en la misma posición Mercurio para un ciclo tan grande, y teniendo como referencia a Venus, que también va a estar 3 días después de que inicie el siguiente ciclo dentro del sistema del mecanismo, pues es sorprendente, o sea, en un ciclo tan grande que podamos usar a Mercurio y a Venus para medir esto. Ok, entonces estamos viendo que
El calendario anáhuac se asocia con el ciclo de Venus, que va a formar un modelo con este, y que también se asocia con tanto el ciclo de 8 años, desde el ciclo de 8 años, hasta por lo menos el ciclo de 26.000 años. O sea, los 5 soles están asociados a Venus, como vimos, tanto a una semana de 6 días asociada al ciclo de 26.000 años, que es el extra que hay, y pero pues en el calendario ideal la relación Venus y la Tierra pues siempre se mantiene, ¿no? Hasta esos 26.000 años como estructura base. Por lo que cuando en este petroglifo de Acapulco que observamos en calendario maya 43432, observamos que el mono tiene la estrella de 5 puntas, que es el símbolo de Venus, y observamos que la cantidad de días dividido entre el ciclo exacto de Venus nos da un ciclo exacto. Esta obra, fechada de acuerdo a mi correlación, nos da un 23 de diciembre del año 6607 a.C., señalando una fecha muy importante asociada a la estrella de Belén. Y pues, o sea, nos está mostrando que hay consistencia e importancia de Venus en el mecanismo. Esta obra en el desierto de Kalahari, en África, en el Sahara, perdón, en el desierto del Sahara, en África, en Argelia, nos está mostrando el calendario maya no solo el ciclo de Venus, tanto exacto, 1000 veces el ciclo de Venus, y al leer la fecha podemos ver que en el tercer nivel, de arriba para abajo, o en el tercer nivel, estamos obteniendo el ciclo de Venus exacto 1000 veces. Y cuando sumamos 102 días, que es lo que hace la cuenta, obtenemos exactamente la relación de Venus y la Tierra en años completos de la Tierra. Pues obtenemos exactamente 1559 años, una cantidad exacta de años, una cantidad exacta del ciclo de Venus y el ciclo de Venus ajustado. O sea, no hay duda de que para estas personas que hace 3500 años en África usaban el calendario maya, pues conocían el ciclo de Venus y era parte importante de su mensaje. Bueno, esto nos lleva a las medidas del Arca de Noé. Las medidas del Arca de Noé son 30 de alto, 300 de largo y 50 de ancho. Si en lugar de tomarlo como medidas de longitud lo tomas como días, te produce, bueno, como lo hagas al multiplicarlo, te produce que el arca contiene 450.000 días. ¿Y qué es el tema con este número? Bueno, este número produce exactamente 1232 ciclos de 365.2422, que es exactamente la duración del año terrestre, más 21 días. Y este residuo de 21 días es precisamente, una vez que termine el diluvio, Noé tiene que estar durante 21 días hasta tocar tierra. O sea, tiene que aventar la paloma y el cuervo y después la paloma, y según las historias se usan otros 3 pájaros en otros mitos, o se usa el pájaro de otra manera, pero son para medir días. En esta matemática son 21 días, pero podemos hacer otra matemática con la misma historia para referirnos a otras cosas, como veremos en otros mitos. Pero pues esto es muy importante porque se acaba el diluvio y Noé tiene que esperar 21 días para tocar tierra, y estos son los 21 días del residuo del arca. Ahora, si esto fuera lo único, pues uno capaz que dice que es casualidad, pero no termina ahí la relación. Cuando estudiamos el contenido del arca de Noé contra el ciclo de Venus, obtenemos 770 ciclos de 584 días más 381 días. El 584 días es el ciclo ajustado de Venus. El ciclo exacto de Venus
es 583.92. Entre estos dos días, entre estos dos, digamos, números, hay 61 días de diferencia. O sea, 61 días señalándonos el ciclo de Venus como residuo, o sea, o más bien como desajuste entre el ciclo de Venus ajustado y el ciclo exacto basado en el contenido del arca, y obtenemos 61 días. Estos 61 días son los 40 días del diluvio más los 21 días que hay que esperar para poder llegar a tierra. Es decir, el diluvio es el desajuste del ciclo de Venus entre el ciclo exacto y el ciclo ajustado a un día. Sí, o sea, en lugar de .92 lo ajustamos a 584. Esa diferencia matemática son los 40 días del diluvio. Obviamente nos está señalando una operación matemática, más los 21 días que una vez que ya está ajustada con la Tierra, más bien sí, o sea, una vez que está ajustada con la Tierra hay que esperar 21 días como parte de la historia para llegar a la Tierra, y eso obviamente nos está señalando otro ajuste y otro tipo de matemática más compleja que está en mi libro, pero que también veremos aquí con más detalle. Pero ahorita lo que queremos es entender la importancia de que es un sistema que está presente en muchos mitos, como el mito del Arca de Noé, que está presente en fechas del calendario maya, en el propio mecanismo del sistema, está relacionado. Es un mecanismo avanzado astronómico que la academia no acepta que esto exista, por ejemplo. O sea, este tema del Arca de Noé, pues, es muy, muy extraño que alguien que se diga lector de la Biblia no lo haya sabido. Y pues, digo, yo me di cuenta después de leer 2 veces o 3 el tema. O sea, nunca lo había leído, pero entendía la matemática, entendía que estuve captando que los textos antiguos son matemáticos, y comprendí esto. Y pues digo, me parece que un Vaticano o cualquier gente que se diga experto en la Biblia que no identifique esto desde un punto de vista astronómico, pues hay algo que no, o sea, pues está muy perdido, ¿no? Porque esto es básico, esto es esencial, y vamos a ver que no es nada más, obviamente, en este mito. O sea, toda la Biblia está asociada a esto, y obviamente esto está asociado a una propuesta de camino espiritual o una propuesta de camino psicológico para que te sientas mejor y seas más inteligente y tengas una mejor vida. Porque hablar de camino espiritual hoy en día ya es una palabra que significa muchísimas cosas. Bueno, que tengan bonito día, y ahorita continuamos con este tema. ¿Qué tal? Esto es Mito Original, la última frontera. Esto es el curso de calendario maya, calendario azteca, un sistema calendárico que normalmente atribuimos a México. Sin embargo, fue utilizado por todas las culturas antiguas del mundo. Y esto pues le da un valor adicional, porque nos permite pues comprender textos antiguos como la Biblia, que de otra manera son incomprensibles, ¿no? O sea, realmente este sistema es muy antiguo y es básico para poder comprender mitología nórdica, prácticamente cualquier mitología. Entonces estamos viendo una página del Códice Dresden, un códice maya que pues que es de los pocos que quedan. O sea, son realmente muy pocos, como según se mide como 3 o 4 anteriores a la invasión. Y el Códice Dresden, en la página 62, nos muestra una obra que es muy interesante, porque vamos a ver 2 fechas de calendario maya. Y estas 2 fechas nos van a estar señalando un periodo de 378 días. Y es significativo porque es el ciclo sinódico del planeta Saturno.
Es decir, pues al leer nosotros estas fechas y dividir y restar la cantidad de días, tomando en cuenta el día inicial, que es el primer día del ciclo de Saturno, llegamos a estos 378 días. Y bueno, pues cómo se lee el calendario maya. Como hemos estado comentando, el calendario maya usa puntos para señalar números del 1 al 4 y barras para señalar el número 5. Y en este caso, pues hay dos fechas, hay más fechas, pero dos que son claramente que podemos leer porque algunas otras son operaciones matemáticas. Y vamos a leer de arriba para abajo en una 8, porque son 3 puntos y una barra, en otra un punto y una barra, enseguida son 3 barras, que son 15, o sea, es 8, luego 6, punto y la barra, luego 3 barras, 15, 3 barras y un punto, 16, y un punto es 1. Y son 5 niveles, que es lo que es la cuenta larga maya, y cada uno de estos 5 niveles se multiplica por el orden correspondiente, que es bueno, empezando abajo es la unidad. Entonces, cualquier número que encontremos en la parte de abajo se multiplica por 1 y nos da el número que indica la fecha. Y luego nos vamos al orden superior, 16 por 20, en este caso son 320, y luego el orden de 360 para darnos 5400 días, después el orden de 7200 y finalmente el Bactún, que son 144.000 días. Sumamos y esto nos va a dar una cantidad de días a partir de un punto de origen. En este caso no es necesario saber el punto de origen, simplemente podemos ver la resta de días, o sea, que nos está indicando un periodo de 378 días. Lo que es significativo es que estamos viendo que, pues, que el ciclo sinódico de Saturno era conocido por los mayas y utilizado en sus códices como referencias. Entonces tenemos esta primera lectura y nos vamos, como ya habíamos hecho, vamos a ver que en Acapulco Guerrero y en el desierto de Sahara se encuentran fechas que contienen el ciclo sinódico de Venus y vamos a ver la importancia digamos, nos refuerza la importancia de los planetas, de los ciclos sinódicos de los planetas en el mecanismo, y vamos a estudiar el mecanismo solar a partir de esto. Aquí vemos el mono de Acapulco Guerrero, que cuenta con 5 niveles de puntos, 4, 3, 4, 3, 2, y estos puntos nos están dando una fecha, la cual suma 599.102 días. Lo que es significativo es que el mono tiene en la mano una estrella de 5 puntas, que es el símbolo de Venus, ya que la relación del ciclo de la Tierra con Venus es de 5 a 8. Es decir, cada 8 años terrestres se va a completar 5 ciclos de Venus exactamente. Y nosotros podemos ver en esta fecha que al dividir el número de días entre el ciclo sinódico de Venus exacto, 583.92, nos está dando un número exacto de ciclos de Venus, 1026. O sea, lo cual pues parece bastante obvio que es pues la razón de este cálculo, ¿no? Como ya hemos estudiado, bueno, esta fecha nos señala un 23 de diciembre del año 6607 a.C. y es una fecha significativa porque nos está señalando 9000 años del tránsito de Venus que se combina con
el eclipse lunar. Entonces esto hace 15.000, 17, digamos en el año 15.607 a.C., Venus y la Luna se alinean con la Tierra y el Sol, poniendo un punto de referencia para este sistema, y esta fecha nos está señalando exactamente 9.000 años más tarde. Aquí observamos una fecha que se encuentra en el desierto de Sahara, en Argelia, y es una fecha muy importante porque nos señala en 5 niveles, usando puntos y rayas, una fecha que contiene exactamente 1000 ciclos de Venus, exactamente, y al nosotros descomponer la fecha en sus 5 niveles, vamos a ver que nosotros al sumar los 3 primeros niveles de arriba para abajo, el Batún, Catún y Tún, esos 3 primeros niveles nos van a sumar 583.920 días, es decir, 1000 veces el ciclo exacto de Venus. O sea, lo cual es muy sorprendente. Es bastante obvio que las personas que hicieron la fecha conocían bien este dato, y lo que es más sorprendente es que nosotros al sumar 102 días y obtener 584.022 días, estamos obteniendo exactamente 1559 años terrestres. Es decir, esta fecha contiene tanto años terrestres exactos como un ciclo como nos está señalando el ciclo de Venus, tanto exacto como ajustado, lo cual pues es muy sorprendente porque aparentemente estos datos pues no son tan antiguos. O sea, esta fecha tiene 3.500 años en el desierto de Sahara, y pues hace 3.500 años en el desierto de Sahara, de acuerdo a nuestra versión de la historia, pues no se conocía, no eran tan inteligentes matemáticamente como para saber esto, no tenían tanta capacidad de observación de los astros, lo cual pues obviamente sí la tenía, ¿no? Porque si no, pues no existiría esta fecha, ¿no? Ahora, estamos viendo esto más que nada para ver la importancia que tienen los ciclos de los planetas en el calendario, y vamos a ver cómo varios planetas, pero en este caso vamos a ver el ciclo de Mercurio, y vamos a ver cómo el ciclo de Mercurio es muy significativo para el calendario solar, el calendario que llamamos azteca, que también fue utilizado por todas las culturas y en cierta manera mágica estructura la forma en que va cambiando la historia. Bueno, estamos viendo una obra en Colombia donde es muy significativa esta obra porque contiene matemáticas, en el sentido de que nos está mostrando una suma de puntos divididos por una línea, y pues una serie de líneas que están mostrando un modelo, un esquema. Lo que es muy significativo de esta obra es que contiene el ciclo planetario de Saturno, contiene el ciclo planetario de Marte y de Urano, lo cual es muy sorprendente. Y podemos estar seguros de que es una fecha del calendario porque tiene viene acompañado de un símbolo que podemos identificar claramente como una lagartija, ya que es una forma en que un diseño sencillo de una lagartija. Y nosotros sabemos que las fechas de calendario maya y también las fechas de calendario azteca se asocian con un día en el calendario que da nombre a los días, el Tonalpohualli o Chuenilquín en maya. Y en este caso, a nosotros hacer el cálculo de la sumatoria de días, que son en total
735.884 y dividirlo entre 20, vamos a ver que hay un residuo de 0.2 que al multiplicarlo por 20 genera 4. Es decir, la rueda de 20 va a dar 4 saltos y nosotros sabemos que la rueda inicia en flor, 4 flor, por lo que 4 saltos pues, nos están llevando a lagartija, lo cual es consistente con el modelo y pues indica que estamos frente a una fecha del calendario maya, lo cual se ve reforzado cuando nosotros estudiamos las fechas de manera individual, ya que una de las fechas, al dividirlo nosotros en 378, nos da 1184 ciclos de Saturno, que 378 es el ciclo sinódico de Saturno, y aquí lo está mostrando de una manera exacta, sin residuo, ¿no? Y eso, pues, como venimos estudiando otras obras, pues es consistente tanto con el conocimiento de los mayas, con otras culturas como la africana que también, o la de Acapulco de hace 8000 años, que son culturas que en este caso no tiene, la de Acapulco pues no tiene nombre, no sabía que en México había culturas tan avanzadas y pues eso cambia mucho. Y otra de las obras es muy significativa porque a nosotros tenemos dos fechas, a nosotros restar esas fechas para ver el residuo, digamos, la diferencia de esa fecha, de esas dos fechas, a nosotros dividir esa diferencia entre 780, que es el ciclo del planeta Marte, el ciclo sinódico, obtenemos 369.6, que es exactamente el ciclo sinódico de Urano, el cual pues ya se vuelve como que esto pudiera ser casual, pues no. O sea, tenemos demasiada información como para que pueda ser casual, ¿no? Entonces, esto es más que nada para hacer un pequeño repaso del calendario maya y para comentar que para ellos era importante y significativo el ciclo sinódico de los planetas. Entonces, vamos a estudiar lo que es el ciclo sinódico del planeta Mercurio. Mercurio es el mensajero de los dioses, es Hermes Trinigesto, es Painal en el México antiguo, en la zona náhuatl, y pues básicamente es un personaje que se encuentra en todas las culturas antiguas y siempre se asocia con el mensajero de los dioses, en especial el mensajero de Saturno, y él va con su rápido ciclo a cubrir toda pues a dar una vuelta más rápido que otros planetas, ya que su ciclo sinódico es de 116 días y su ciclo exacto es de 115.88 días. Pero digamos el ciclo ajustado son 116 días. Por lo que si nosotros multiplicamos 3 de estos ciclos, 3 ciclos de 116 días, que es el promedio de Mercurio, del ciclo de Mercurio, obtenemos 364 días. Y esto relaciona Mercurio con la trecena. Nosotros vamos a utilizar para dar nombre a los días la rueda de 13 números con digamos interactuando con la rueda de 20 símbolos. Y esta interacción pues nos va a dar 260 combinaciones con las que vamos a dar nombre a los años. Entonces esta trecena, esta rueda de 13 que va a dar nombre a los días 1, 2, 3, así hasta 13, y luego va a volver a empezar uno así. Entonces cada día va a tener un número como nombre y al nosotros generar 28 de estos ciclos, 28 semanas de 13 días,
obtenemos también los mismos 364 días. Y precisamente es este día que falta, o sea, el hecho de que la trecena no ajuste perfectamente con el año solar de 365 días, hace que, digamos, el número 365 va a ser el primer día de la trecena y al año siguiente va a empezar con el número 2. Entonces eso hace que, por eso nombramos a los años con números, precisamente por este día de diferencia que hace que la rueda salte un número de un año a otro. Entonces, en este sentido, pues está ligado el ciclo sinódico de Mercurio a las trecenas. O sea, nosotros podemos contar trecenas o dar seguimiento de manera pues, muy específica al ciclo sinódico de Mercurio, o al menos desde el punto de vista de un modelo, esto nos presenta como una forma de utilizar el cielo en la Tierra, ¿no? Entonces, pues, hay claridad en cuanto a que el ciclo sinódico de Mercurio se asocia con las trecenas. Ahora, ¿cómo se asocia con el calendario azteca, con el calendario solar? Y ahí es donde viene lo más interesante. Actualmente nosotros tenemos un sistema de calendario que le llamamos el gregoriano. Y este sistema, pues como nosotros sabemos, pues hace ajustes de aumentar un día cada 4 años, que es el bisiesto. Ese se llama, normalmente le llamamos calendario juliano. Y este calendario juliano pues, lo usamos hasta el día de hoy. Y en realidad, cuando uno estudia las culturas antiguas, nos damos cuenta que es algo muy, muy antiguo. No lo inventó. En realidad no es el calendario juliano, o sea, es mucho más antiguo. O sea, aparece en Egipto, aparece en Mesopotamia, y realmente al nosotros estudiarlo desde el punto de vista de poder hacer lecturas de calendario maya y azteca en obras de todo el mundo, pues comprendemos que ellos comprendían este mecanismo muy bien y, o por lo digo, más bien es una herencia de algo muy antiguo, un conocimiento muy antiguo que no es nada más que te lo pasen, ¿no? Es que tú lo entiendas, porque si no, pues como periquito, sí, es lo que llamamos tradiciones antiguas, periquitos que nada más repiten, pero hasta hace muy poco había un entendimiento mayor, profundo de esas tradiciones antiguas. O sea, era algo como dinámico, vivo. Y poco a poco pues ya nada más se vuelve como algo repetitivo, donde no hay como una claridad, ¿no? Y pues ese es el problema, o sea, como que un pie en un lado sin claridad, no la modernidad, y se rompe ese vínculo que en realidad no debe romperse, ¿no? O sea, porque esto es algo científico, es algo que te permite desarrollar el entendimiento. Entonces, en el calendario que estamos estudiando, exactamente igual que como lo hacemos ahora, cada 4 años vamos a aumentar un día, porque el año no mide exactamente 365 días, mide casi un cuarto de día. Y eso nos obliga como los calendarios normalmente miden días completos, no vamos a estar haciendo fracciones, pues nos invita a hacer un mecanismo. El calendario juliano, sabemos que hace un ajuste, tiene, digamos, varias formas de hacer ajuste, lo vamos a estudiar aquí con detalle, pero digamos cada 400 años se hace un ajuste que en realidad pues viene siendo como que nos viene dando aproximadamente 400 dividido entre 3, que son 133 años. Se hace un ajuste en el mecanismo y esto permite que en lugar de que se vaya desfasando el año, podamos mantenernos sincronizados con el año, porque cada 128 años, si nada más usáramos un ajuste de un día cada 4 años, cada 128 años se desfasaría el ciclo.
lo cual es muy sorprendente porque ahora que estamos hablando del ciclo de los planetas, el ciclo de Venus y el ciclo de Marte, Venus y Marte producen un ciclo de 32 años, es decir, cada 32 años, más o menos, se encuentra Venus y Marte. 4 de estos periodos de 32 años que podemos, digamos, formar con el ciclo de Marte y con el ciclo de Venus, forman el ciclo de 128 años. O sea que de alguna manera este calendario es una simplemente observación del ciclo de los planetas. Y en la rueda de 520 años es cuando vamos a hacer el ajuste de acuerdo al calendario azteca. En lugar de hacerlo cada 100 años o cada 400 años como en el gregoriano, vamos a hacer un ajuste cada 520 años que nos va a producir un calendario aún más exacto, aún más sincronizado con el movimiento de los planetas. La belleza de este calendario tiene mucho que ver con esta rueda de 520 años. O sea, nosotros vamos a... Esta rueda se asocia con la forma en que damos nombre a los años. ¿Y por qué sucede esto? Así como con la rueda de 13, como vemos, solo caben 28 ruedas de 13 en el año y va a sobrar uno. Cuando nosotros usamos ese mismo ajuste, pero con la rueda de 20, vamos a poder, en el año caben 18 ruedas de 20 y eso nos da 360 días. Y faltan 5 días donde ya no caben los 20. Entonces vamos a usar nada más 5 de estas fechas y vamos a saltar al número 6. Es decir, del número 1 vamos a saltar al número 6. Son 5 días. O sea, hay un salto de 5 días en los nombres. Y entonces le ponemos el nombre del primer día del año en número y le ponemos también el salto que da la rueda. Entonces de un año a otro vamos a saltar un día en la rueda de 13, pero vamos a dar 5 saltos en la rueda de 20. Y al nosotros dar 5 saltos vamos a usar nada más 4 de estos nombres. 4 de estos nombres que va a dar nombre al año, como este año, que se llama 4 jaguar. El número 4 y el símbolo jaguar. Vamos a saltar al próximo año 5 números y vamos a llegar a lluvia. Entonces el próximo año va a ser 5 lluvia. Y esto ocurre durante 520 años. Pero a los 520 años vamos a hacer un ajuste para mantenernos sincronizados por el Sol y eso va a hacer que cambiemos de rueda. Vamos a hacer un salto de 4 días que le llamamos antibisiesto porque en lugar de sumar restamos los días. Y esto se hace porque, como estamos viendo aquí en esta operación, 520 años por 365 días produce 189,000 días. Sin embargo, en ese periodo vamos a cada 4 años, es decir, 520 entre 4, vamos a sumar 130 días al mecanismo. Vamos a tener 130 bisiestos, los cuales sumamos para obtener 189,930, a los cuales vamos a restar 4 días para obtener 189,926 días, y esos ya son muy cercanos al día completo, ¿no? Porque nosotros 520 años por 365.2422, que es el año más exacto, digamos, que usamos para estos cálculos, y eso nos produce 189,925.944, lo cual nos dice que solo hay una
solo vamos a llevar una diferencia de menos de 5% del día, ¿no? 5.6% del día de desajuste, pues poquito, digamos, un poco más de una hora de ajuste, de desfase con el sol, pero tomando en cuenta que pues digo, prácticamente esto es, así es como funcionan los calendarios, se van desajustando poquito a poquito. En este caso, pues esto nos permite tener un ajuste de un año, un día cada 9.360 años, parece, o por ahí. Y el calendario actual se va a desfasar un día cada 3.000 años, ¿no? 3.300 y tantos años. Lo que es muy significativo es que cuando nosotros dividimos los 520 años que equivalen en el mecanismo a 189.960, lo dividimos entre el ciclo exacto de Mercurio, el ciclo sinódico promedio, que es 115.88, y nos damos cuenta que durante 520 años van a haber 1639 ciclos menos un día. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros al inicio de esta rueda, es decir, digamos, esta rueda inició en el año 1558, o más bien 1559, y si tú hubieras estado el día 1 del año, que es el 21 de enero, si tú el 21 de enero observas a Mercurio y lo apuntas donde está, exactamente eso se puede usar como referencia para 520 años después, exactamente el último día del ciclo, exactamente un día antes de que terminen los 520 años, Mercurio va a marcar exactamente en la misma posición que 520 años antes, lo cual pues nos está señalando que Mercurio, el mensajero de los dioses, nos está indicando exactamente un día antes que hay que cambiar de ciclo. O sea, el día que termina el ciclo. O sea, lo ves y exactamente el día que termina el ciclo de 520 años va a estar en la misma posición Mercurio. Lo cual pues obviamente no puede ser casualidad. Y como vemos, el ciclo de Mercurio no solo nos acompaña durante el año, sino nos acompaña durante 520 años. Entonces, pues esto es muy importante porque pues no lo he visto en ningún otro libro, hasta donde yo sé, no es información que la gente lo sepa, y es muy importante porque es muy discutido, muy criticado por algunas personas este ciclo, por la academia, pues no se diga, o sea, totalmente o casi totalmente desconocido, y es un problema, ¿no? O sea, probablemente haber muchos estudiantes o que por las redes sociales estudian esto y que conocen, a lo mejor han bajado el libro de Frank, a lo mejor han estudiado mi libro y han visto que esto es algo consistente históricamente. Y la historia no termina ahí. Entonces, el calendario del México antiguo, el ciclo de 520 años, como comentamos, está entrelazado al ciclo del sinódico de Mercurio. Sin embargo, este calendario es más grande, mide ciclos de tiempo más grandes. Y como les comentaba, pues las ruedas de cargadores tienen una duración de 520 años. 5 de estas ruedas producen un ciclo natural del calendario de 2600 años. Este es un ciclo muy importante porque se asocia con el ciclo de Bray, que es un ciclo climático que he descubierto recientemente. Sin embargo, el propio mecanismo nos está señalando un ciclo de 2600 años que nos va a señalar momentos en los que va a haber grandes cambios climáticos y
asociados a la caída de las grandes civilizaciones, de los grandes imperios y al cambio de fronteras, ¿no? Algo que veremos pronto. Bueno, no tan pronto espero. Entonces, este ciclo de 2600 años, dos de estos ciclos producen 10 de los ciclos de 520, es decir, son 5200 años. Y estos 5200 años son un sol, es más o menos la medida de tiempo que usamos para describir nuestra cultura, digamos. Las ciudades, como más o menos las imaginamos, los pueblos, inician hace 5000 años. Las ciudades, básicamente. Y es un marcador de tiempo importante porque pues también se asocia como con el tiempo en que empezamos la escritura, que en realidad pues no, este calendario es la base de la escritura, como vamos a ver, y es pues, muy antiguo. Pero digamos, la escritura que podemos leer académicamente y establecida tiene este tiempo. Y lo que es muy sorprendente es que cuando nosotros multiplicamos 5200 por 365 días y obtenemos 1.898.000 días, estamos, digamos, definiendo un modelo, un mecanismo. Obviamente sabemos que el año no es exacto de 365, pero sí es nuestra referencia natural, la referencia básica. Y cuando nosotros dividimos esto en el ciclo sinódico de Venus, vemos que son ciclos exactos, está enlazado este calendario al ciclo de Venus, en este sentido de como modelo, y vamos a ver que son 3250 ciclos de Venus. Sin embargo, donde va más allá es que cuando este ciclo de días lo dividimos entre el ciclo sinódico de Mercurio, obtenemos exactamente 16.379 ciclos más un día. ¿Esto qué significa? Que si nosotros señalamos la posición de Mercurio al inicio de este año, digamos al inicio de un ciclo de 5.200 años, 5.200 años después, Mercurio va a marcar, va a señalar el día 1 del siguiente ciclo. Es decir, Mercurio nos está señalando ciclos tanto de 520 años como de 5200 de una manera exacta, completamente exacta, y pues nos está jugando con la dinámica del modelo, desde la forma en que damos nombre a los días en el año y, como vemos aquí, pues también la forma en que damos nombre a los soles. Y bueno, la historia no termina aquí, también están otros planetas, pero de momento pues los invito a que estudien estos datos y los tengan en mente. ¿Qué tal? Esto es Mito Original, la última frontera. Estamos en el curso de calendario maya. Estamos estudiando una obra muy importante que se encuentra en Acapulco, Guerrero. Es muy importante, al menos para mi investigación, porque fue una de las primeras obras en las que pude, pues, leer una fecha del calendario maya mucho más antigua que la propia cultura maya. Y ya había identificado otras obras, pero es difícil de leerlas. Y esta pude irla a visitar, pude verificar que cuenta con 5 hileras de puntos, que esto es lo que nos señala una fecha del calendario maya. 5 niveles de puntos, estamos viendo una fecha del calendario maya. Y esto fue utilizado en arte rupestre en todo el mundo, como vamos a ver. Y nos va a revelar que los antiguos eran muy inteligentes, gente pues muy atenta, que tenía un gran desarrollo de su atención y lograba pues observar cosas en el cielo que aparentemente a nosotros ahora sería muy complicado observar, ¿no? Que son los ciclos de los planetas.
En esta obra estamos viendo una de las formas más sencillas de presentar una cuenta, y vamos a ver que en las fechas más antiguas de cuenta larga, si vamos al Museo de Antropología y si revisamos en libros, vamos a ver que las más antiguas especialmente, pero casi todas, van a presentar del lado derecho del personaje, vamos a ver que está presentando la cuenta. Entonces, en este caso es consistente con este arcaico modelo de presentar la cuenta del lado derecho, y eso refuerza la idea de que es una cuenta. En este mono estamos observando también la estrella de 5 puntas, que sabemos que nos remite al ciclo de Venus, porque el ciclo de Venus hace cinco dibujos en el cielo en el transcurso de 8 años terrestres. Entonces esa es la danza de Venus con la Tierra, y al observar una estrella de 5 puntas que es su mano, pues nos está señalando a Venus, y justo abajo, alineado con el Sol, digamos, observamos un círculo que representa al Sol en arte rupestre, y más abajo el pie del mono se transforma en... El pie del mono se transforma en 3 crótalos que interpretamos como símbolo de la Tierra, por lo que vemos aquí una alineación de la Tierra, de Venus y del Sol, al menos, y vamos a ver que en realidad también está involucrada la Luna. Sin embargo, eso ya será mucho más adelante. En este momento observamos los puntos, y el calendario maya lo que hace es, digamos que va a multiplicar estos 5 niveles por un orden correspondiente. Nosotros vamos a empezar a contar días a partir de un punto. Un día es el día 0, al día siguiente contamos el día 1, al día siguiente el día 2, y así hasta el día 1.872.000. Esa es la cuenta larga. Sin embargo, la forma en que se expresa, se está expresando en 5 niveles, y vamos a ir llenando los niveles, y a medida que se llenen los niveles de abajo, pues vamos a ir acumulando para poder tener niveles arriba. Entonces, digamos, en el primer nivel vamos a contar hasta 19. Cuando lleguemos a 20, vamos a contarlo en el segundo nivel. Y eso mismo haremos cuando lleguemos a 360 en el segundo nivel, que es 20 por 18, nos da 360. Y este lo vamos a contar en el tercer nivel. El primer nivel se llama Kin, día, sol, maya. El segundo nivel se llama Winal, humano. El tercer nivel es Tun, piedra, 360. El cuarto nivel le llamamos Katun. K es como muchas, entonces digamos como muchas piedras. Tun, piedra. Entonces, y ese va a llegar hasta, vamos a contar ciclos, o sea, cada unidad que pongamos en ese cuarto nivel va a valer 7.200. Y el quinto nivel va a valer, vamos a contar hasta 13, y va a valer 144.000, que vamos a ver que es un número importante que se repite en textos ancestrales como la Biblia. Y este número, cuando lo aplicamos a los números que están en paralelo al brazo del mono, nos van a generar 576.000, 21.600, 1.440, 60 y 2. Sumamos estos números y vamos a obtener 599.102 días a partir del día de la cuenta. Si este es el día
599.102 de la cuenta larga. Es lo que está expresado en el brazo. Ahora, el primer dato que es pues muy sorprendente, y vamos a ver que no es como la única obra que nos presenta este dato, por lo que vamos a ver que no es algo casual. O sea, las personas que hicieron esta obra conocían bien el ciclo sinódico de Venus, y por esta razón, cuando nosotros dividimos esta cantidad de días entre el ciclo sinódico de Venus, que es 583 días.92, obtenemos ciclos completos de Venus, es decir, 1026 días, 1026 ciclos de Venus, .000. Es decir, matemáticamente nos está expresando en 1020. Esta fecha no solo nos está señalando una cantidad de años terrestres, nos está señalando más bien 1026 ciclos de Venus, y al nosotros observar la estrella de Venus en la mano del mono, pues no hay duda de que está conectado, ¿no? Que está relacionado, que es el propósito de la obra, asociar a una fecha asociada con Venus de alguna manera, con una alineación de Venus. Pero lo que es muy significativo, ya que, digamos, el ciclo exacto de los planetas es algo que no se ha detectado en el conocimiento ancestral, y esta obra, pues ahorita vamos a ver que es muy antigua, y que desde ese entonces, digamos que ya se tenga el ciclo de Venus, pues es algo que digamos que no se sabe hoy en día en las academias, no, esta información no la encuentras en las escuelas, y sería bueno que se estudiara en las academias, porque va a cambiar por completo esta idea de que los antiguos pues como que sí sabían o no sabían, ¿no? Esta fecha es muy importante y también es muy controvertida, porque la persona que lo investigó, que lo estudió, una doctora, la doctora Cabrera de Lina, cuando hizo el estudio, ella determinó que había 3 puntos en el primer nivel, y esto nos hace leer otra cuenta completamente. Sin embargo, yo fui a verificar cuántos puntos había, porque pues, no estaba convencido, quería estar seguro. Puse mi mano sobre el mono, verifiqué. Yo tengo mucha experiencia como impresor de temas de medidas de seguridad, y he observado muchas veces cosas con lupa, microscopio. Digamos que para mí revisar detalles, pues, a eso me dediqué mucho tiempo, y fácilmente pude verificar cuáles eran los puntos. Y aunque sí hay un punto que está más desgastado porque se encuentra, digamos, en una parte que tiene una fractura la piedra porque es muy antigua, y varias piedras de ahí están fracturadas por movimientos de tierra, probablemente algún sismo. Y pues eso hizo que si ahorita tú buscas en un libro vas a encontrar 3 puntos en la primera línea. Sin embargo, les puedo garantizar que si ustedes viajan a Acapulco, a Palmasola, donde se encuentra este petroglifo, van a darse cuenta que son 4. Y esto es muy importante porque nos permite leer la fecha. O sea, si no tenemos exactamente cuál es el dibujo, pues no la vamos a leer mal. Y es muy interesante porque esta fecha no solo en realidad esta fecha es una fecha que no corresponde, digamos, al ciclo actual de la cuenta larga. O sea, es una fecha mucho más antigua, y yo yo traté de consultar con los grandes geólogos de este país, y me he dado cuenta que no es posible fechar las piedras. O sea, no hay ninguna técnica, se tendría que desarrollar algo nuevo que hasta lo comentamos,
pero realmente sería un campo nuevo, no hay forma de fechar las piedras para saber cuándo fueron construida esta obra. Sin embargo, sí podemos leerla y nos señala, no en este ciclo, sino en el ciclo de la cuenta larga anterior, es decir, asociado al cuarto sol de 5 soles, nos está señalando un 23 de diciembre del año 6607 a.C., es decir, hace más de 8600, hace 8627 años, y desde entonces ya eran grandes astrónomos que conocían el ciclo de Venus. Entonces, esta obra en realidad es más que un cálculo de una fecha, es una genialidad pues matemática, probablemente también digamos sobre la estructura del calendario, y vamos a ver que es una constante en las fechas más antiguas. Hay cálculos matemáticos muy sofisticados y, y por esta razón cuando leemos la fecha de abajo para arriba, es decir, en lugar de leer de abajo, de arriba para abajo, que es 4 3 4 3 2, si la leemos de manera inversa, invertimos los números, 2 3 4 3 4, nos lleva a un 20 de junio del año 7395, me parece. Y esto es impresionante, o sea, porque la fecha nos está señalando un solsticio de invierno, 23 de diciembre. Si la leemos normalmente, si la leemos inversa, nos está señalando solsticio de verano, lo cual es bastante sorprendente que se pueda hacer eso con un calendario así. Sin embargo, la fecha es todavía más sofisticada en ese sentido, y es, digamos, la fecha nos está conmemorando la estrella de Belén. O sea, esta representación es la estrella de Belén. Sin embargo, es la estrella de Belén 9000 años después. O sea, el astrónomo que hizo esta obra estaba conmemorando 9000 años más tarde de la aparición de la estrella de Belén, que yo he, digamos, interpretado, descubierto, comprendido basado en muchas evidencias que presento en mi libro y que vamos a estudiar aquí, que la estrella de Belén nos está señalando el momento más frío que ha tenido la Tierra en más de 250 millones de años, 260 millones de años, lo cual pues es mucho. Y, y ese momento pues hubo una alineación planetaria que formó pues, parte de nuestra historia, y hoy le llamamos la estrella de Belén. Sin embargo, pues más bien es la alineación de la Tierra con el Sol, la Luna y el planeta Venus. O sea, es muy raro que Venus se alinee exactamente con la Tierra y que al mismo tiempo ocurra eso con la Luna. Es algo muy raro. Entonces es un marcador natural para el conocedor de los ciclos, como para ponerlo como referencia, y de ahí surge el nacimiento de Cristo, de ahí surge el calendario maya y el calendario azteca. O sea, todo surge de esa alineación. El calendario chino está dibujando el cielo, quedó como congelado en la historia en la estrella de Belén. O sea, si tú quieres ahorita checar el calendario chino, te vas a dar cuenta que no corresponde a cómo está el cielo actualmente, y tienes que viajar en el tiempo a la estrella de Belén para que corresponda exactamente, lo cual pues no puede ser casualidad.
Y hay varias otras evidencias en textos de varios lugares del mundo. Sin embargo, la lectura de fechas de cuenta larga y poder comprender que está asociado a los ciclos de los planetas es una situación, algo muy significativo que, que yo había detectado ya hace pues, más de 10 años. Sin embargo, realmente ahora lo estoy retomando y estoy actualizando mi libro con esto, porque me doy cuenta que realmente es casi el propósito de hacer estos cálculos. Esto no es una fecha de lo que pasó hoy, ¿no? Es más una conexión con tanto con un ciclo, con algo que sucedió hace 9000 años antes que esto. Sin embargo, esto sucedió hace 8627. O sea, estamos hablando de un linaje muy antiguo que somos nosotros, que olvidamos y que aprendiendo estas sencillas matemáticas que vamos a estar estudiando aquí con detalle, vamos a poder pues como tomar el bastón, tomar la batuta, o sea, recibir algo que es importante y poderlo transmitir, ¿no? Y sí, tenemos que estudiar matemáticas, sin embargo, son matemáticas cósmicas, ancestrales, que vamos a ver que pues, son las que nos van a servir hoy mismo para, para saber dónde están los planetas. Y los planetas resulta que son muy importantes para la actividad del Sol. O sea, ellos definen su posición y la forma en que se tejen ellos mismos en sus movimientos que activan o desactivan el Sol, y eso hace que surjan, que prácticamente todas las cosas que transforman nuestra sociedad, como una erupción volcánica, como un terremoto, un huracán, todo de una u otra manera, incluyendo las pandemias que están asociadas a los rayos cósmicos, pues todo está relacionado. Y vamos a ver que el primer paso es empezar a conocer estas matemáticas. El número que les invito a que se aprendan de memoria y que no olviden, en especial, es el ciclo de Venus de 583.92. Es un número que vamos a estar usando y que aparte es importante saberlo porque es exactamente lo que va a tardar Venus. Tú lo ves en un lugar y va a volver a estar en ese lugar con respecto a la Tierra, con respecto a, digamos, como tú estás parado, en 583.92 días. Así que, pues espero les interese esto, y también pues les ayude a que si algún día viajan a Acapulco, a pesar de que Acapulco pues es un lugar pues que no es exactamente, no está viviendo su momento de gloria, aunque algunos piensen que sí, o eso es relativo, pues no es tan fácil visitar al mono. Primero encontrar Palma Sola, no está así como tan bien. Cuando yo fui, estaba como muy bien identificado, fue toda una hazaña llegar al lugar y tiene su chiste. Así que, pero pues, vale muchísimo la pena poder ver una obra pues, de este nivel, ¿no? De este calibre.